Mis manos están llenas de callos, no por la edad, sino por los años que he pasado puliendo óxido, no solo de metal, sino de mi propia alma. Cada máquina de coser antigua que restauro lleva una historia olvidada, un silencio impuesto, igual que yo. Hoy les voy a contar una historia real, una historia de un testamento que no solo dejó tierras, sino una maldición abominable, como la familia, ese lugar que debería ser un refugio, puede convertirse en la más oscura de las prisiones. Es una historia de dolor, pero también de liberación, porque a veces, queridos míos, hay que atravesar el fuego para convertirse en acero. Y eso fue lo que me pasó cuando perdí a mi padre y descubrí el testamento que cambiaría mi vida para siempre de una manera que nadie podría imaginar. Nací en 1952, en un pequeño pueblo rural en la provincia de Córdoba, Argentina, un lugar donde la vida giraba en torno a los campos de maíz y la ganadería lechera. Ahora, a mis 73 años, mi pasatiempo favorito es restaurar máquinas de coser antiguas. Tengo una colección de más de 20 piezas desde Singers de principios del siglo XX hasta modelos de los años 60. Algunas las encontré en mercados de antigüedades, otras fueron regalos de amigos y 3 las rescaté de la basura. ¿Pueden creerlo? Paso horas en mi taller improvisado en el fondo de la casa, leyendo Zexido, cambiando piezas, ajustando engranajes. Cuando logro que una máquina vuelva a funcionar después de décadas de abandono, siento una alegría que me llena el corazón. Empecé con este hobby después de que mi esposo, Esteban, falleciera hace 12 años. La soledad era tan grande que necesitaba mantener mis manos y mi mente ocupadas. Un día encontré la máquina de coser de mi suegra en el sótano, toda oxidada, y decidí intentar arreglarla. Descubrí que tenía un talento para esto. Al principio, era solo un pasatiempo, pero ahora la gente me busca desde lejos para restaurar reliquias familiares. Incluso, salió un artículo en el diario local sobre la señora de las máquinas de coser. Así me llaman por aquí. Ahora estoy sentada en mi taller, rodeada de mis tesoros de metal. El olor a aceite de máquina se mezcla con el aroma del café fuerte que siempre tengo a mi lado. Mis dedos están endurecidos por manejar llaves y tornillos, pero son callos que llevo con orgullo. En este pequeño rincón, restaurando estas máquinas, encontré una paz que pensé que nunca volvería a tener. Una paz que gané tras mucho sufrimiento. Hoy les contaré una historia difícil de mi vida, una historia de dolor, pero también de liberación, porque a veces, queridos míos, hay que atravesar el fuego para convertirse en acero. En mi padre, Juan Morales, era un hombre serio que dirigía nuestra chacra en las afueras de Villa María con mano de hierro. Alto, de hombros anchos, con ojos siempre desconfiados, rara vez sonreía. Tenía esa manera de los hombres de campo que creían que mostrar afecto era mostrar debilidad. Mi madre, Rosa, era lo opuesto, en pequeña, delgada, con movimientos rápidos, como un pajarito asustado. Hablaba poco, especialmente cuando mi padre estaba cerca. Siempre decía: hija, en esta vida una mujer debe aprender a escuchar más que a hablar. Nuestra chacra, La Esperanza, estaba a unos 8 kilómetros del pueblo. Era una propiedad considerable, con campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, además de cultivos de soja y trigo. También teníamos un pequeño tambo y criábamos gallinas. Era un lugar hermoso, con un arroyo que cruzaba la tierra y una casa antigua de paredes gruesas y ventanas grandes, construida por mi abuelo paterno. En los años 20, crecí con 2 hermanos, An Carlos, 4 años mayor que yo, y Miguel, 2 años menor. Carlos siempre fue el favorito de mi padre. Desde pequeño, lo acompañaba en las tareas de la chacra, aprendiendo a manejar a los peones, negociar con compradores y cuidar el ganado. Miguel era el más callado, siempre con un libro en la mano, soñando con estudiar medicina en Buenos Aires. Yo estaba en el medio, no tan valorada como Carlos, ni tan libre para soñar como Miguel. La presencia de mi padre era un peso que se asentaba sobre toda la chacra. No necesitaba alzar la voz. Una sola mirada de sus ojos fríos era suficiente para cortar la risa
o helar la sangre. Veía el mundo en términos de activos y pasivos. Carlos era su activo, un reflejo de sí mismo para moldear. Miguel era un pasivo, tolerado hasta que se fuera Anne y yo. Yo era una propiedad, algo para mantener, entrenar en tareas domésticas y eventualmente entregar en un matrimonio que beneficiara a la chacra. A menudo le decía a Carlos, a mi oído en un hombre, toma lo que quiere, hijo. La tierra, el respeto, la obediencia de sus mujeres, no se pide, se toma. No era solo un consejo de campo, era una filosofía, un veneno que alimentaba a mi hermano, día tras día, a nuestra rutina. Empezaba temprano, antes de que saliera el sol. Mamá y yo nos encargábamos de la cocina, preparando el desayuno para los peones que llegaban al amanecer. Luego, yo ayudaba con las gallinas, recolectando huevos y separando los pollitos. Cuando el sol comenzaba a calentar, iba a la escuela que funcionaba en la misma chacra, una aula improvisada donde la señora Clara enseñaba a los hijos de los peones y a nosotros, los hijos del patrón. Las tardes eran para las tareas del hogar. Mamá me enseñó a coser, cocinar, hacer jabón y preparar conservas. Una señorita debe saber llevar una casa, decía, mientras sus manos hábiles trabajaban sin parar. También fue ella quien me enseñó a arreglar la máquina de coser cuando se trababa. Tal vez de ahí viene mi amor por restaurarlas. Hoy, ahí en los domingos íbamos todos a misa, en la iglesia San José, en el centro de Villa María. Era el único día que la familia se reunía sin el peso del trabajo. Después, papá nos dejaba comprar un helado en la plaza del pueblo, o jugar un poco con otros chicos antes de volver a la chacra. Los juegos eran simples, la rayuela, el trompo, las bolitas, que jugaba a escondidas, porque papá consideraba que no eran para niñas. Mi favorito era trepar a los enormes naranjos del fondo, desde donde podía ver toda la extensión de la chacra. Arriba, me sentía libre, dueña del mundo. Mi escondite favorito era una rama ancha cerca de la copa, donde pasaba horas leyendo libros que tomaba a escondidas de la pequeña biblioteca de mi padre. Fue en una de esas tardes, hacia finales de 1963, cuando tenía 11 años, que noté algo extraño en la relación entre mi padre y mi hermano Carlos. Estaban en el galpón de herramientas, y papá hablaba en voz baja, casi un susurro, mientras Carlos asentía. Cuando notaron mi presencia, se callaron de inmediato. Papá frunció el ceño y dijo, ¿qué haces aquí, nena? Anda a ayudar a tu madre en la cocina. Esa noche, escuché a mis padres discutir en su cuarto. Mamá parecía agitada. Su voz, normalmente suave, estaba tensa. Es solo un chico. Juana, no podés cargarlo con ese peso. Cállate, mujer. El chico tiene que aprender a ser hombre, y vos tenés que aprender cuál es tu lugar. Después de eso, noté cambios sutiles en Carlos. Mi hermano, que siempre había sido juguetón y cariñoso conmigo, empezó a alejarse, a volverse más serio. A veces lo sorprendía mirándome con una mezcla de tristeza y enojo contenido que no entendía en ese momento. En 1964, cuando cumplí 12 años, papá empezó a hablar de enviarme a un internado católico en Córdoba capital. La nena necesita una educación refinada, decía, para aprender a ser una dama y hacer un buen matrimonio. La idea me aterraba, pero al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba escapar de esa chacra, que, sin darme cuenta claramente, se estaba convirtiendo en una prisión cada vez más asfixiante. Fue durante ese período que comencé a notar la forma distinta en que mi padre miraba a las jóvenes que trabajaban en la cosecha de maíz, una mirada que hacía que mamá bajara la cabeza y fingiera no verlo. También noté que Carlos, a los 16 años, empezaba a imitar esas mismas miradas, esos mismos gestos, como si estuviera aprendiendo no solo a manejar la chacra, sino a ser el tipo de hombre que era mi padre. La infancia se me despedía en esos campos de maíz, bajo el cielo azul de Córdoba. Algo estaba cambiando, no solo en mí, sino en toda la atmósfera de la esperanza. Algo que aún no entendía del todo, pero que me causaba un miedo indefinido, como si una tormenta se estuviera formando en el horizonte, aún invisible, pero ya anunciada por el viento, que comenzaba a soplar con más fuerza. A mi vida
cambió por completo. Cuando cumplí 17 años en 1969, papá abandonó la idea del internado católico. No por mí, sino porque decidió que sería más útil en la chacra. ¿Para qué gastar plata en educar a una chica que se va a casar pronto? Decían en ese momento. Carlos, con 21 años, ya asumía más responsabilidades en La Esperanza, mientras que Miguel, de 15, había convencido a papá para que lo dejara estudiar en Buenos Aires, quedándose en la casa de una tía. Recuerdo claramente ese día de abril, con el sol abrasador sobre los maizales. Papá reunió a toda la familia en el comedor principal, el de los pisos de baldosas rojas y paredes llenas de fotos antiguas. Su salud estaba más frágil después de una neumonía que lo dejó en cama casi un mes. El médico de Villa María le había recomendado que bajara el ritmo, que delegara más tareas. Me estoy poniendo viejo, comenzó, con la voz más débil de lo habitual, y necesito asegurarme de que todo lo que construí siga en las manos correctas. Mamá estaba sentada en un rincón, sus manos inquietas, doblando y desdoblando un pañuelo blanco. Carlos, apoyado contra el marco de la puerta, tenía esa mirada distante que se había convertido en su sello. Yo, sentada en el sofá, sentía una opresión en el pecho, como si presintiera que algo malo estaba por venir. Carlos se hará cargo del negocio familiar. Continuó papá. Y para que todo quede en orden, ya arreglé su casamiento con la hija de don Fernández. Carlos apenas asintió, sin mostrar sorpresa. Eso debía estar acordado entre ellos desde hacía tiempo. Y en cuanto a vos, Ana, dijo papá, girándose hacia mí, también es hora de que te cases. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Pero papá, ni siquiera terminé mis estudios. Tonterías. Me interrumpió. Una mujer no necesita tanta educación. Ya tengo un pretendiente en Raúl Gómez, el hijo de don Pedro Gómez, de la estancia. El sauce el muchacho, tiene buenas tierras, ganado, y busca esposa. Pero ni siquiera lo conozco bien, protesté, sintiendo las lágrimas asomarse. Solo conocía a Raúl de vista, un hombre de casi 40 años, viudo, con fama de borracho y mano dura. Lo conocerás cuando te cases con él, respondió papá secamente. El trato ya está hecho, la boda será en junio. Nací. El futuro de una joven se firma como un negocio. Las paredes de su mundo se cierran, pero esto es solo el comienzo del cruel designio de su padre. Veamos cómo Ana navega esta situación imposible. Miré a mamá en busca de apoyo, pero ella solo bajó la mirada, sumisa como siempre. Muchos preguntarán, ¿por qué mi madre no hizo nada? Queridos míos, hay muchos tipos de prisiones. Mi madre vivía en una cárcel invisible, construida por mi padre durante toda su vida. Su silencio no era acuerdo, era el grito de alguien cuya voluntad había sido quebrada hace mucho. Antes me enojaba con ella, pero ahora solo siento compasión. Carlos permaneció impasible, como si el destino de su hermana no le importara. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pensé en escapar, en buscar a Miguel en Buenos Aires, pero sabía que no tenía ni dinero para el colectivo. Estaba atrapada. A las semanas siguientes fueron una pesadilla. Raúl comenzó a visitar la chacra regularmente, siempre trayendo regalos que aceptaba por obligación. Me miraba de una manera que me hacía sentir sucia. Decía cosas groseras disfrazadas de cumplido, y cuando tomaba mi mano sus dedos apretaban con una fuerza innecesaria. Una vez, cuando quedamos solos en el porche, intentó besarme a la fuerza. Logré escapar, pero él solo se rió. Después de la boda no vas a poder correr, pequeña. Durante ese periodo, me acerqué más a Teresa, nuestra cocinera, una mujer fuerte, de manos callosas y sonrisa fácil, que trabajaba para nuestra familia desde que yo era niña. Teresa notó mi sufrimiento, y mientras me enseñaba a hacer dulce de membrillo, me daba consejos y palabras de consuelo. Hija, a veces la vida parece no tener salida, pero Dios siempre abre una ventana cuando cierra una puerta, decía. Fue Teresa quien me contó historias de mujeres de su familia que enfrentaron situaciones difíciles y sobrevivieron. También fue ella quien, sin que nadie lo supiera, me enseñó a leer las señales de la naturaleza. No es superstición, pequeña, explicaba, señalando el cielo. Es escuchar
los susurros del mundo. ¿Ves esas nubes de tormenta que se juntan? Viene un cambio. Me miraba entonces, con sus ojos oscuros fijos en los míos. Habrá dolor, pequeña, predijo, con voz baja y segura. Pero después vendrá el cielo despejado, y con él, la liberación. Tenés que estar lista para correr cuando rompa la lluvia en mayo de ese año. Un mes antes de la boda programada, papá empeoró repentinamente. Se despertó tosiendo sangre, con fiebre alta. Llamaron al médico de urgencia, quien diagnosticó una recaída grave de neumonía, complicada por su edad y el tabaco que fumaba desde los 14 años. Durante una semana, la casa estuvo en vilo. Mamá no se apartó de su lado. Carlos se encargó de los negocios. Y yo ayudaba donde podía, dividida entre la preocupación genuina y un pensamiento terrible que me atormentaba. Sí, papá moría. Tal vez la boda con Raúl no ocurriría en una noche lluviosa de mayo, mientras una tormenta azotaba el tejado de la casa. Papá llamó a Carlos para una conversación privada. Pegué la oreja a la puerta, intentando escuchar, pero solo capté fragmentos de su voz quebrada. El testamento está en la caja fuerte. Tu hermana es tu responsabilidad. Ahora, la carta lo explica todo. Cuando Carlos salió del cuarto, tenía una expresión extraña, una mezcla de poder y aprensión. Nuestros ojos se cruzaron en el pasillo oscuro, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había algo en su mirada que me recordaba a papá en sus peores momentos. 3 días después, mi padre falleció mientras dormía. El velorio se hizo en el comedor de la casa grande, con la presencia de estancieros de la región, peones y hasta don Fernández, el futuro suegro de Carlos. Raúl también apareció y tuvo la audacia de acercarse a decirme que respetaría el periodo de duelo, pero que la boda solo se pospondría, no se cancelaría. El entierro fue en el cementerio de Villa María, bajo una lluvia fina y constante. Mientras bajaban el ataúd, observé los rostros a mi alrededor, a mamá, pálida y resignada, Carlos, serio y concentrado, Miguel, que había vuelto para el funeral, confundido y triste, y Raúl, al fondo, con esa mirada de alguien que solo espera su turno. 2 días después del entierro, el abogado de la familia, el señor López, vino a la chacra para la lectura del testamento. Nos reunimos otra vez en el comedor principal a mamá, Carlos, Miguel, que aún no había regresado a Buenos Aires, y yo. El señor López, un hombre delgado con anteojos pequeños y voz pausada, sacó los documentos de su maletín y comenzó a leer. Yo, Juan Morales, en pleno uso de mis facultades, dejo mis bienes como sigue. La chacra y todos los negocios serían para Carlos, con la condición de que cuidara de mamá. Miguel recibiría una suma de dinero para completar sus estudios de medicina, y yo quedaría bajo la tutela moral de Carlos hasta que me casara, tras lo cual recibiría una pequeña dote. Fue entonces que el señor López mencionó la carta. Hay un documento adicional, dijo, dirigido específicamente a Carlos, con instrucciones privadas del difunto. Carlos tomó el sobresellado y lo guardó en su bolsillo sin abrirlo, pero la sonrisa discreta en sus labios me dio un presentimiento terrible. Esa carta, lo sabía en lo más profundo de mi alma, cambiaría mi destino, de maneras que aún no podía imaginar. Las últimas palabras de un padre deberían traer paz, pero esa carta parecía más una maldición heredada de una generación a otra. Ese pequeño sobre ahora tenía todo el poder, y pronto descubriríamos la oscuridad que contenía. A la mañana siguiente, encontré a Carlos solo en el porche de la casa. Estaba fumando una pipa, una costumbre reciente que había copiado de nuestro padre. Cuando me acerqué, sonrió de una manera que nunca había visto antes, en una sonrisa fría, calculadora. Buenos días, hermanita, dijo, echando el humo hacia arriba. Carlos, comencé, juntando coraje sobre el testamento, ese casamiento con Raúl. No lo quiero. No se trata de lo que vos querés, me interrumpió, con la voz de repente dura. Se trata de lo que es mejor para la familia. Respiré hondo. ¿Y la carta que dejó papá? ¿Qué decía? Carlos golpeó la pipa contra el barandal de madera del porche. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó el sobre, ya abierto. Quieres, Saber, Temor. Después de todo,
también te concierne. Con manos temblorosas, tomé el papel amarillento y comencé a leer. El contenido me revolvió el estómago. Era una carta escrita por mi padre, donde daba instrucciones detalladas sobre cómo Carlos debía controlar mi comportamiento y asegurar la continuidad del apellido Morales. Había una cláusula específica que decía, en caso de que el matrimonio con el hijo de Pedro Gómez no se concrete por cualquier motivo, vos, como tutor moral de tu hermana, debes asegurarte de que cumpla su rol como mujer en la continuación de nuestro linaje. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque ya sentí el horror de la comprensión apoderándose de mí. Significa, hermanita, dijo Carlos, quitándome el papel de las manos, que papá fue muy claro. Si no te casás con Raúl, tengo otras instrucciones. Aquí, el verdadero horror del testamento de mi padre quedó al descubierto. No se trataba de familia ni de legado, era un control absoluto, retorcido en su forma más depravada. Ana ahora enfrenta una elección que no es tal, y su pesadilla está a punto de empeorar mucho más. A partir de ese día, mi vida en la esperanza se convirtió en un infierno. Mamá, sumida en su propio duelo, parecía no notar, o tal vez elegía no ver lo que estaba pasando. Miguel había regresado a Buenos Aires, prometiendo visitarnos pronto, pero pasaron meses sin que apareciera. Carlos asumió completamente el rol de nuestro padre, pero con una crueldad que ni siquiera Juan Morales había mostrado. Me prohibió salir de la chacra sin su permiso. Comenzó a controlar qué ropa usaba, qué comía, con quién hablaba. Las visitas de Raúl se hicieron más frecuentes, y Carlos siempre nos dejaba solos, ignorando deliberadamente mis súplicas. En una noche particularmente terrible, después de que Raúl se fue, enfrenté a mi hermano. ¿Por qué me haces esto? Somos hermanos. Solo cumplo los deseos de nuestro padre, respondió sin emoción. Deberías estar agradecida. Raúl está dispuesto a aceptar a una mujer con tu reputación. ¿Qué reputación? ¿De qué estás hablando? Carlos sonrió, esa sonrisa helada que había aprendido a temer. Todos en el pueblo saben que no sos pura. Los peones hablan de tus escapadas nocturnas. Eso es mentira, grité, sintiendo las lágrimas correr por mi cara. Te lo estás inventando. No importa si es cierto o no, se encogió de hombros. Importa lo que la gente cree, y yo puedo hacer que crean lo que quiera. Ahí entendí. Carlos me estaba aislando, destruyendo mi reputación, creando un escenario donde no tendría otra opción más que aceptar el matrimonio con Raúl, o la alternativa que él mismo ofrecía, a través de las instrucciones de mi padre. Esa noche fue la primera vez que mi hermano entró a mi cuarto tarde en la noche. Tocó la puerta suavemente, pero no esperó respuesta antes de entrar. Tenía el sobre en la mano. ¿Sabes, Ana?, dijo, sentándose al borde de mi cama. He estado pensando, tal vez el casamiento con Raúl no es necesario. ¿Papá? Dejó alternativas. Me encogí contra el cabecero, subiendo la sábana hasta el mentón como si fuera un escudo. ¿Qué alternativas? Léelo vos misma, dijo, extendiéndome la carta. Papá fue muy específico sobre asegurar la continuación del linaje Morales, si no es con Raúl. No pude terminar de leer. Las palabras bailaban ante mí, terribles, imposibles. Arrojé el papel al suelo como si me quemara las manos. Esto es enfermizo. Papá lo hizo, cortó Carlos, con la voz peligrosamente calma. Y ahora soy yo quien decide cómo cumplir sus deseos. Se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio vuelta. Pénsalo, hermanita, casarte con Raúl o la alternativa familiar. Tenés hasta fin de semana para decidirte. A los días siguientes fueron un torbellino de desesperación. Teresa, la cocinera, notó mi estado e intentó ayudarme de la única manera que podía, trayéndome comida, cuando me negaba a salir de mi cuarto, susurrándome palabras de consuelo cuando estábamos solas. Fue ella quien me dijo una tarde, cuando Carlos había ido a hacer negocios en Córdoba pequeña: tenés que escapar de aquí. Este lugar va a destruir tu alma. ¿A dónde voy a ir?, pregunté, sin esperanza. No tengo dinero. No tengo a nadie. Tengo una prima en Rosario, dijo Teresa,
mirando nerviosamente hacia la puerta para asegurarse de que nadie escuchaba. Se llama Elena, trabaja como enfermera en el hospital de allá. ¿Puedo enviarle un mensaje? Estoy segura de que te recibiría hasta que encuentres tu camino. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza, pero la realidad pronto la apagó. ¿Cómo voy a salir de aquí? Carlos controla todo, hasta el dinero para el colectivo. Teresa me apretó la mano. Déjalo en mis manos. Yo voy a arreglar algo en esa noche. Sin embargo, Carlos volvió antes de lo esperado y estaba furioso. Entró a mi cuarto sin tocar, con los ojos inyectados de sangre oliendo vino. Entonces, ¿así me agradeces? Planeando cosas a mis espaldas con la sirvienta. Mi corazón se congeló. ¿Cómo lo sabía? ¿Alguien había escuchado nuestra conversación? No sé de qué hablas. Intenté decir, pero mi voz salió débil, temblorosa. No me mientas, gritó, agarrándome el brazo con fuerza. Lo escuché todo, planeando escapar a Rosario, a la casa de la prima de Teresa. Intenté soltar, pero su agarre era como de hierro. Carlos, me estás lastimando. Lástima. Rió, un sonido áspero, sin humor. No sabes lo que es el dolor, hermanita, pero lo vas a aprender. Esa noche pensé que había muerto. Pero saben, queridos míos, incluso en la oscuridad más profunda, cuando pensás que todo se apagó, hay una pequeña chispa que sigue brillando dentro. Eso es la dignidad. Puede ser golpeada, cubierta, pero nadie puede apagarla por completo. Y fue esa chispa la que me mantuvo viva. Esa noche experimenté un nuevo tipo de terror. Carlos, borracho y enfurecido, me mostró exactamente qué significaba esa cláusula del testamento de mi padre al asegurar la continuación del linaje Morales. Susurró en mi oído mientras yo suplicaba y lloraba. Solo sigo las órdenes de nuestro padre. A la mañana siguiente, cuando finalmente salió de mi cuarto, mi Cuidali, rota por dentro y por fuera, mirando el techo, sin verlo realmente. Algo había muerto en mí esa noche. Tal vez la esperanza, tal vez la inocencia, o tal vez ambas. Teresa me encontró así, inmóvil, cuando vino a traer el desayuno. Al ver mi estado, dejó caer la bandeja al suelo. Sin decir una palabra, me ayudó a levantarme. Me lavó como si fuera una niña pequeña, y luego se sentó a mi lado en la cama. «Te lastimó», dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Asentí, incapaz de formar palabras. Teresa apretó los labios en una línea fina. Sus ojos ardían de indignación. «No hay otra opción, ahora, pequeña. Tenés que salir de aquí antes de que te mate Anne». En los días siguientes, viví en una bruma. Carlos, como si nada hubiera pasado, volvió a su rutina normal, a manejar la chacra de día, beber de noche, pero sus ojos ahora me seguían a todas partes, y su sonrisa tenía una satisfacción enferma que me daban ganas de vomitar. Raúl seguía con sus visitas, ajeno a lo que pasaba. Oh, tal vez no, tal vez lo sabía y no le importaba. Después de todo, en la mentalidad de esos hombres, yo era solo una propiedad para negociar, usar, descartar. Teresa, sin embargo, no se había rendido. Una tarde, cuando Carlos había ido a una subasta de ganado en Río Cuarto, vino a mí con un plan. Mañana al amanecer, susurró, antes de que salga el sol, el hijo de don Vargas, el que hace el reparto de leche, te llevará a Córdoba. Desde ahí tomás el colectivo a Rosario. Mi prima te estará esperando en la terminal. ¿Y el dinero?, pregunté, con un hilo de esperanza encendiéndose de nuevo. Teresa sacó un pequeño bulto de tela del bolsillo de su delantal. Guardé esto durante años. No es mucho, pero debería alcanzar para el pasaje y para que te mantengas unas semanas hasta que encuentres trabajo. Las lágrimas corrieron por mi cara mientras tomaba ese pequeño bulto. Los ahorros de toda una vida de trabajo duro, ofrecidos sin dudar. No puedo aceptar esto, Teresa. Es todo lo que tenés. ¿Y de qué me sirve el dinero si tengo que verte sufrir así?, respondió, con los ojos brillando de determinación. Sos como una hija para mí, pequeña. Siempre lo fuiste en esa noche. No pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo,
alternando entre un miedo paralizante y una esperanza frenética. ¿Y si Carlos se enteraba de nuevo? ¿Y si el hijo de don Vargas no aparecía? ¿Y si lograba escapar? Pero Carlos venía por mí, pero una certeza crecía dentro de mí. Si me quedaba, moriría. Si no físicamente, mi alma se apagaría un poco más cada día, hasta que no quedara más que un cascarón vacío. El amanecer llegó jomado y frío, con una niebla baja, cubriendo los maizales como un manto fantasmal. Me levanté incluso antes de que Teresa viniera a buscarme. En verdad, apenas había dormido. Me vestí rápidamente con la poca ropa que había apartado, metiéndola en un bulto improvisado junto con el paquetito de dinero de Teresa y una foto familiar vieja, tomada cuando Miguel era bebé y papá todavía sonreía de vez en cuando. Cuando Teresa tocó suavemente la puerta, ya estaba lista, me miró de arriba a abajo y pareció satisfecha. Es hora, pequeña, el camión de leche está esperando en la tranquera del fondo. Bajé las escaleras de puntillas. Cada crujido de la madera sonaba como un trueno en mis oídos. La casa estaba en silencio, salvo por el ronquido amortiguado que venía del cuarto de Carlos. La noche anterior había bebido más de lo habitual, celebrando el cierre de un negocio de ganado, una pequeña bendición en medio del caos de mi vida. En la cocina, Teresa me dio un paquete con un sándwich y un poco de carne seca. Para el viaje, explicó, abrazándome fuerte. Que la Virgen te proteja, pequeña. Cuando llegamos a la tranquera del fondo, el cielo comenzaba a aclararse tímidamente en el horizonte. El camión de leche estaba ahí, con el motor encendido y un ronroneo suave. Juan, el hijo de don Vargas, estaba al volante. Era un chico de unos 20 años, de pocas palabras y mirada amable, que siempre me saludaba con respeto cuando venía a recoger la leche de la chacra. Buenos días, señorita Ana, susurró. Mejor apurarnos. El patrón puede despertarse en cualquier momento. Abracé a Teresa una última vez, con lágrimas corriendo libremente. Esta mujer sencilla, de manos callosas y corazón inmenso, estaba arriesgando todo para salvarme. Mandaré noticias apenas pueda, prometí. No, pequeña, negó con la cabeza. No mandes nada. Cuanto manos sepa, menos puedo decir si me pregunta. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. La realidad de la situación cayó sobre mí con todo su peso. Estaba escapando, dejando atrás el único hogar que había conocido, abandonando a una persona que amaba para salvarme. Y lo peor de todo, sabía que Carlos descargaría su furia en Teresa cuando descubriera mi ausencia. No puedo irme, dije de repente, dando un paso atrás. Te va a lastimar, Teresa. No puedo permitirlo. Teresa me agarró los brazos con una firmeza sorprendente. Sus ojos, normalmente gentiles, ahora ardían con una intensidad que nunca había visto. Escúchame, pequeña, yo ya viví mi vida. Tengo 58 años, no tengo marido ni hijos. Postin 17, tienes toda una vida por delante. Si te quedas, él te destruirá pedazo por pedazo, día tras día, y yo tendré que mirar, impotente. Si te lastima, no será nada grave, interrumpió. Diré que no sé nada, que me desperté y ya no estabas. Gritará, romperá cosas, tal vez hasta me pegue, pero he sido golpeada muchas veces en esta vida, pequeña. Sé cómo sobrevivir. Vos tenés que aprender. Juan carraspeó, nervioso. Tenemos que irnos, señoras. El sol está por salir. Con el corazón roto subí a la cabina del camión, miré por la ventana mientras nos alejábamos, viendo la silueta de Teresa contra el cielo que se aclaraba, una figura solitaria y orgullosa que se hacía más pequeña, hasta desaparecer en la curva del camino. El viaje a Córdoba fue en silencio, salvo por los comentarios prácticos de Juan sobre la ruta. El paisaje de las sierras cordobesas pasaba por la ventana a maizales, vegetación escasa, pequeñas chacras donde la gente ya empezaba sus tareas diarias. En otras circunstancias, lo habría encontrado hermoso. En ese momento, cada kilómetro que me alejaba de la chacra era una mezcla de alivio y culpa. Llegamos, anunció Juan finalmente, estacionando cerca de la terminal de colectivos de Córdoba. Tengo que seguir mi ruta de reparto, pero quería asegurarme de que llegues bien. Gracias, Juan, respondí,
bajando del camión con mi pequeño bulto. Nunca olvidaré lo que vos y tu padre hicieron por mí hoy. No fue nada, señorita Ana, sonrió tímidamente. Mi padre siempre dijo que don Juan Morales era un hombre duro, pero honesto. Su hijo, en cambio, bueno, todos en la región hablan de los cambios en la chacra desde que él tomó el mando. Eso me sorprendió. Habló como Juan miró a otro lado, avergonzado. Perdón, no debí decir eso. Por favor, Juan. Necesito saber. Ann suspiró. Los peones dicen que tu hermano no es como tu padre. Juan era estricto, pero pagaba justo y trataba a todos con un mínimo de respeto. Carlos dicen que hace negocios turbios, que maltrata a los empleados, que tiene problemas con la bebida, y hay rumores sobre cómo trata a las mujeres de la chacra. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo conmigo. Carlos se estaba convirtiendo en un monstruo para todos a su alrededor, Anún. Y hay más, continuó Juan, bajando aún más la voz. Ayer en la subasta de Río Cuarto, escuché que hizo un trato con Raúl Gómez. Algo sobre, perdón por la osadía, entregarte como esposa a cambio de tierras y favores políticos. Mi estómago se apretó. Entonces, eso no solo era un objeto de deseo enfermo para mi hermano, también era una ficha de negociación en sus juegos de poder. Gracias por contarme, dije con voz débil. Ahora estoy más segura de que tengo que irme. Juan asintió gravemente, puso el motor en marcha y se fue, dejándome sola frente a la bulliciosa terminal de colectivos. La gente iba y venía, cargando valijas, bolsas, canastas de frutas y verduras para el mercado de Córdoba. Nadie prestaba atención a una chica de 17 años pálida y asustada, con un bulto miserable en las manos. Entré a la terminal y busqué la boletería para Rosario. El próximo colectivo salía en 2 horas. Compré el pasaje con el dinero de Teresa, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ese dinero representaba años de ahorros, tal vez un sueño de una vejez más tranquila que ella estaba sacrificando por mí, sentada en un banco de madera, esperando la hora de salida. Me venció una ola de cansancio. Cerré los ojos, por un momento, solo un momento. Ana Morales. Desperté, sobresaltada. Un hombre estaba frente a mí, don Esteban, un comerciante que frecuentemente hacía negocios con mi padre y, más recientemente, con Carlos. Sí, balbucié, con el corazón acelerado. ¿Qué haces sola aquí, nena? ¿Tu hermano sabe que estás en la ciudad? Mi mente corrió buscando una excusa. Seth, claro. Carlos me dejó venir a hacer unas compras para mamá. Estoy esperando que vuelva de la ferretería. Don Esteban frunció el ceño, sospechando. Cher, ayer lo vi a Carlos en Río Cuarto y mencionó que estabas enferma en cama. Sentí que la sangre se me iba del rostro. Me habían atrapado en la mentira, y don Esteban seguro le contaría a Carlos que me vio. En realidad intenté corregir, estaba enferma, paró mi lloré, y cómo necesitábamos unos remedios y telas, murmuró, aún sospechando. Bueno, me quedo aquí a hacerte compañía hasta que vuelva tu hermano. No es seguro que una señorita como vos esté sola. El pánico me invadió. Si se cuadaba, perdería el colectivo. Si perdía el colectivo, tendría que volver a la chacra, a Carlos, a la pesadilla. En ese momento, escuché una voz femenina. Esteban, qué sorpresa verte aquí. Una mujer de mediana edad, con un vestido sencillo pero elegante, se acercó. Reconocí de inmediato a doña Laura, la esposa del farmacéutico de Villa María. Laura, respondió don Esteban, avergonzado. Yo también estoy sorprendido. Pensé que estarías en Rosario visitando a tu hermana. Volví ayer, respondió ella, con una leve sonrisa. Why vos? Creí que estabas de viaje por negocios. La incomodidad de don Esteban era palpable. Estoy de paso, arreglando unos asuntos. Mientras hablaban, noté algo que me dio una idea. El diario que llevaba don Esteban tenía un titular sobre un incendio en una chacra cercana. Sin pensarlo 2 veces, me puse de pie de repente. Don Esteban, exclamé, fingiendo pánico. Esa chacra que se incendió es de nuestros vecinos. ¿Tengo que volver ahora mismo?
Carlos puede necesitar ayuda. Antes de que pudiera reaccionar, corrí, dejándolo confundido, con doña Laura. Me escondí entre los viajeros que empezaban a amontonarse para subir al colectivo a Rosario, que por suerte había sido llamado antes. Minutos después, estaba sentada en el fondo del vehículo, con el corazón aún latiendo fuerte, viendo Córdoba desaparecer por la ventana, con una astucia nacida de la pura desesperación. Ana acaba de superar su último obstáculo. Mientras la chacra se desvanece en la distancia, finalmente puede respirar. Pero escapar de su prisión no es lo mismo que escapar de su pasado. Un nuevo capítulo en una ciudad extraña la espera, y los fantasmas de la esperanza no se dejan atrás tan fácilmente. El viaje a Rosario tomó casi 3 horas por caminos polvorientos y llenos de baches. Cuando llegamos, era casi mediodía. El sol pegaba sin piedad, y yo estaba exhausta, hambrienta y aterrada. Bajé del colectivo en la terminal pequeña, mirando alrededor, perdida. Teresa había dicho que su prima me estaría esperando, pero ¿cómo la reconocería? ¿Y si se había cansado de esperar tanto tiempo? Vos debes ser Ana. Me di vuelta y vi a una mujer, alta, delgada, con el pelo gris, recogido en un moño severo. Su rostro tenía líneas de expresión que hablaban de una vida difícil, pero sus ojos eran amables, como los de Teresa. Sí, respondí, sintiendo que las lágrimas volvían. ¿Usted es doña Elena? Asintió, y sin otra palabra, me envolvió en un abrazo maternal que rompió mi última resistencia. Allí, en los brazos de esa extraña, que era mi única esperanza, lloré como nunca había llorado antes, por lo que había perdido, por lo que había sufrido, por lo que había dejado atrás. Al escapar de la chacra, no significó que estuviera inmediatamente libre. Era como una de mis viejas máquinas de coser en me habían rescatado del desguace, pero aún estaba llena de óxido y engranajes trabados por dentro. El verdadero viaje no fue escapar de Villa María, fue el largo viaje de limpiar el óxido de mi propia alma. Pero la seguridad no es lo mismo que la paz. Los primeros meses en Rosario no fueron de sanación, sino de supervivencia en una prisión diferente, la de mi propia mente. El sueño no ofrecía escape. Noche tras noche, me despertaba sobresaltada, sintiendo el agarre fantasma de las manos de Carlos en mis brazos, su aliento agrio a vino en mi oído. Durante el día, era un fantasma. Cada hombre que me miraba en la calle era Carlos disfrazado. Cada golpe inesperado en la puerta me llenaba de puro terror. Elena era amable, una verdadera santa, pero no podía confiar en ella del todo. Comía la comida que me daba, pero escondía un cuchillo pequeño bajo la almohada por las noches. Construí un muro alrededor de mi corazón tan grueso que pensé que nada podría volver a atravesarlo. Estaba libre de la esperanza, pero su sombra se extendía hasta Rosario, y temía que me asfixiara por completo. «Vamos a casa, pequeña», dijo Elena, tomando mi bulto miserable. «Ahora estás a salvo». Mientras caminábamos por las calles empedradas de Rosario, algo creció dentro de mí. No era solo alivio o gratitud, era una resolución fría, cristalina, tomando forma en mi corazón. Carlos no quedaría impune. De alguna manera, de algún modo regresaría. Y cuando lo hiciera, ya no sería la niña asustada que huyó al amanecer. Esa misma tarde, sentada en la pequeña cocina de Elena, escuché un informe en la radio que me heló la sangre. Una chacra en Villa María se había incendiado. Parte de la casa principal de La Esperanza había sido destruida, con daños estimados en miles de pesos. Dios mío, susurré, con las manos temblando. ¿Podría Carlos haber hecho esto para castigarme? ¿Para castigar a Teresa? Elena puso su mano arrugada sobre la mía. No te tortures con suposiciones, pequeña. Pase lo que pase, no es tu culpa. Pero sabía, en lo más profundo de mi alma, que esto era solo el comienzo. Carlos no descansaría hasta encontrarme. Necesito conseguir un trabajo, dije de repente. Ahorrar dinero, estudiar, ser independiente, una cosa a la vez, respondió Elena. Por ahora, necesitas descansar y recuperarte. Luego, pensaremos en lo demás. Esa noche, acostada en la cama sencilla del cuarto de huéspedes de Elena,
Hice una promesa mirándome al techo desconocido. Volvería a la esperanza algún día, no como víctima, no como fugitiva, sino como jueza y ejecutora. Carlos pagaría por lo que me hizo, por lo que posiblemente le hizo a Teresa, por lo que estaba haciendo con el legado de nuestro padre. La niña asustada había muerto ese amanecer en la tranquera del fondo. En su lugar, nació una mujer decidida a obtener justicia, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar lo que costara. Los primeros meses en Rosario fueron de adaptación y aprendizaje. Elena, que trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad, me consiguió un empleo como asistente de limpieza en la misma institución. El trabajo era duro: limpiar pasillos, cambiar sábanas, vaciar orinales, pero por primera vez en mi vida sentí el dulce sabor de la independencia. Cada peso que ganaba era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida, un paso más lejos de la pesadilla que había dejado atrás. «Tenés talento para cuidar a la gente», observó Elena una tarde, cuando me vio ayudando a una anciana a comer durante mi descanso. «¿Nunca pensaste en estudiar enfermería?» La idea cayó como una semilla en tierra fértil. Estudiar, convertirme en enfermera, era un sueño que nunca me había atrevido a soñar en la chacra, donde mi destino estaba marcado desde el nacimiento en casarme, tener hijos, servir. Con la ayuda de Elena, comencé a estudiar de noche para terminar el secundario. Después de un día agotador en el hospital, me sentaba en la mesa de la cocina bajo la luz amarillenta de una lámpara, y me sumergía en libros en matemáticas, lengua, ciencias. Cada materia era un universo nuevo que se abría. Cada página dada vuelta era una pequeña victoria contra el pasado. Pero no todo fue color de rosa. Las noticias que llegaban de Villa María, a través de conocidos de Elena, eran inquietantes. Después de mi escape, Carlos se había vuelto loco de rabia. El incendio en la casa principal, que destruyó parte de la chacra, no había sido accidental. Él mismo lo había provocado en un arranque de furia, tras descubrir mi ausencia. Teresa, gracias a Dios, había sobrevivido, pero fue despedida y expulsada de la propiedad, sin siquiera poder recoger sus pertenencias. ¿Y mamá? ¿Y Miguel? Pregunté ansiosa a Marta, una vendedora de quesos que venía regularmente de nuestra región. Tu madre sigue ahí, pero dicen que está muy decaída. ¿Apenas sale de su cuarto?, respondió Marta. En cuanto a tu hermano menor, parece que tuvo una pelea fea con Carlos y volvió a Buenos Aires. No quisieron darme detalles, pero hubo hasta violencia física. Cada noticia era como un puñal en el corazón. La culpa me carcomía. Debería haberme quedado, soportar lo insoportable para proteger a mi familia. Pero Elena, con su sabiduría de quien había visto mucho de la vida, siempre me consolaba. No puedes salvar a nadie hundiéndote con ellos, pequeña. Primero tenés que hacerte fuerte, después podrás ayudar a los demás. En los años siguientes, esa se convirtió en mi filosofía de vida. Terminé el secundario, luego conseguí mi diploma, y finalmente, a los 21 años, logré entrar a la escuela de enfermería en Rosario, asistiendo a clases 3 veces por semana. Fue durante ese tiempo que conocí a Esteban, un joven médico recién graduado, que llegó a trabajar al hospital de Rosario. Alto, de facciones serias y ojos gentiles, Esteban era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. Trataba a todos con respeto, desde los médicos más experimentados hasta el personal de limpieza, y tenía una pasión genuina por ayudar a los necesitados. Cuando Esteban empezó a mostrar interés en mí, mi primera reacción fue un pánico animal. Tenía ojos amables, pero Carlos también los tuvo, alguna vez. Hablaba con suavidad, pero los susurros de mi padre también eran suaves antes del golpe. Los recuerdos eran heridas abiertas, y la amabilidad de Esteban se sentía como sal vertida en ellas. Después de que rechacé su invitación a cenar por tercera vez, con la voz temblorosa, no se alejó. Simplemente me miró, no con lástima, sino con una comprensión profunda y tranquila. Ana, dijo suavemente, no soy tu pasado, no soy los hombres que te lastimaron. Veo que cargas un peso muy grande, no voy a pedirte que lo compartas, pero si alguna vez necesitas a alguien que simplemente se siente con vos mientras descansas, sin pedir nada a cambio, aquí estaré. No era una promesa de romance,
Era una promesa de seguridad, y la seguridad, estaba aprendiendo, era lo que mi alma anhelaba más que el aire mismo. Fue el primer ladrillo que suavemente quitó del muro alrededor de mi corazón poco a poco. Me permití conocerlo mejor en caminatas por la Plaza de Rosario, después de nuestros turnos, charlas sobre medicina, literatura, sueños. Esteban nunca presionó, nunca exigió, nunca invadió mi espacio. Un año después, cuando finalmente le conté toda mi historia, la chacra, el testamento, Carlos, la huida, lloré como niña en sus brazos. Él solo me sostuvo, en silencio, dejando que el torrente de dolor y vergüenza que había reprimido durante tanto tiempo encontrara por fin una salida. Nada de esto fue tu culpa, Ana, dijo cuando mis lágrimas finalmente se secaron. Y nada de esto define quién sos. Nos casamos en 1974 en una ceremonia sencilla en la capilla de San Miguel, en Rosario. Elena, por supuesto, estaba allí, orgullosa como una madre. También logré encontrar a Teresa, que ahora trabajaba como cocinera en un restaurante en Córdoba. Y para mi sorpresa y alegría, Miguel también vino, mi hermano menor, ahora un joven estudiante de medicina en Buenos Aires, tan parecido al chico que conocía pero también tan diferente. Después de la ceremonia, Miguel me llevó a un rincón tranquilo del salón parroquial, donde se hacía la pequeña recepción. Ana dijo, apretándome las manos con fuerza, tenés que saber qué pasó después de que escapaste. Mi corazón se aceleró. ¿Es sobre mamá? Esteban. Miguel suspiró. Mamá, no sé si lo vas a entender, pero se puso del lado de Carlos. Creyó sus mentiras sobre que te escapaste con un amante, que robaste dinero de la chacra, o tal vez fingió creerlo por conveniencia. El dolor de la traición materna fue un golpe que no esperaba, pero, extrañamente, no me sorprendió. Mamá siempre había sido débil, siempre cediendo a los deseos de papá, y ahora a los de Carlos. Why vos, cher passé. Los ojos de Miguel se llenaron de una rabia contenida que nunca había visto en él. Volví a la chacra durante las vacaciones, poco después de que huiste. Carlos estaba irreconocible. Bebía todo el día, maltrataba a los peones. Hasta había rumores de que atacaba a mujeres de la región. Cuando enfrenté a mamá por lo que estaba haciendo, solo dijo que los hombres tienen sus maneras. Fue entonces cuando encontré la carta de papá. Pregunté, sintiendo un escalofrío. Sí, estaba en un cajón del escritorio. La leí, y Ana, no puedo ni repetir lo que estaba escrito ahí. Ahí entendí por qué te fuiste. Miguel continuó contando cómo enfrentó a Carlos, cómo hubo una pelea física en la que casi sale gravemente herido, cómo juró no volver a pisar la chacra mientras su hermano Mayo estuviera allí. Pero ahora, dijo, con un brillo determinado en los ojos, estoy por graduarme. Voy a ser médico, tener mi independencia, y cuando eso pase, voy a exponer a Carlos por lo que realmente es. Negué con la cabeza, apretando las manos de mi hermano. No, Miguel. Carlos es peligroso. Déjalo que siga destruyendo todo. La chacra está casi en bancarrota, ¿sabías? Bebe, juega, gasta dinero en mujeres. El legado de papá, todo por lo que trabajó, se le está escapando de las manos. En ese momento, algo cambió dentro de mí. El dolor que había cargado durante años se transformó en una determinación fría. No era solo por venganza personal, era por justicia, por Teresa, por Miguel, y sí, incluso por el legado de mi padre, que, a pesar de sus defectos, había construido algo que no merecía ser destruido por las manos de un monstruo. Tengo un plan, le dije a Miguel, bajando la voz, pero voy a necesitar tu ayuda. Este es el momento en que la casada se convierte en cazadora. Ana ya no huye de su pasado, se da vuelta para enfrentarlo, armada, con una nueva fuerza y un plan para la justicia. La batalla por la esperanza está por comenzar, y será una lucha por el alma misma de su familia. Me di cuenta, en ese momento, de que el silencio también es una forma de permitir el mal. Esta lucha ya no era solo por mí, era por Teresa, por Miguel, por todos los que Carlos podría dañar. A veces, el coraje no es huir, es darte vuelta para enfrentar a tus propios fantasmas, no por venganza, sino para exigir justicia. En los meses siguientes, mientras construía mi vida con Esteban en Rosario,
donde Laura dirigía un centro de salud y yo trabajaba como enfermera. Comencé a poner en práctica el plan que había germinado en mi mente desde esa conversación con Miguel. Primero, a través de Miguel y sus contactos en Buenos Aires, contraté a un abogado especializado en leyes de familia y herencias. El señor Martínez no solo era competente, era implacable cuando se trataba de descubrir fraudes y manipulaciones. Tu caso es complejo, admitió después de escuchar mi historia, pero no imposible. Si conseguimos pruebas de que tu hermano está dilapidando los bienes de la chacra a propósito, podemos pedir una intervención judicial. Y si encontramos evidencia de que el testamento fue manipulado o que tu padre no estaba en sus cabales cuando lo firmó, podemos anularlo. El siguiente paso fue más delicado. Miguel, que ahora visitaba la chacra, ocasionalmente con el pretexto de ver cómo estaba mamá, comenzó a recolectar pruebas en fotos de los libros de contabilidad que mostraban malversaciones, testimonios de peones sobre los abusos de Carlos, incluso la infame carta que logró fotografiar en secreto. Mientras tanto, en Rosario, descubrí que estaba embarazada. La noticia, que debería haber sido solo alegría, trajo consigo una urgencia renovada. No solo quería justicia por el pasado, quería seguridad para el futuro. Mi hijo o hija nunca conocería el miedo que yo conocí. Nunca viviría bajo la sombra de lo que pasó en La Esperanza en diciembre de 1975. Cuando estaba de 6 meses de embarazo, el señor Martínez nos llamó para una reunión en su oficina en Rosario. Su rostro, normalmente serio, mostraba una sonrisa satisfecha. Tenemos suficiente, anunció, abriendo una carpeta gruesa sobre la mesa. Pruebas de mala gestión, desvío de fondos, incluso testimonios sobre comportamientos violentos e inmorales. ¿Podemos presentar una demanda pidiendo la remoción de Carlos como administrador de la chacra y una revisión del testamento? Una ola de alivio y nerviosismo me invadió. Estábamos a punto de abrir una caja de Pandora, de exponer heridas que había intentado dejar atrás, pero no había vuelta atrás. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté de inmediato. Pero debo advertirte, será una batalla dura. Tu hermano no se rendirá fácilmente, y tenía razón. A los meses siguientes fueron un nuevo tipo de infierno. Cada documento que enviaba el señor Martínez, cada testimonio que recolectaba Miguel, me obligaba a revivir el trauma. No estaba en la sala del tribunal, pero el juicio ocurría en mi cabeza todos los días mientras mecía a mi hija recién nacida, Sofía, para que se durmiera. Mi mente volvía al terror de esas noches. Veía el rostro de Carlos, no el de Esteban, inclinándose sobre su cuna. La batalla legal no era solo por una chacra, era una batalla por mi cordura. Hubo días en que quise llamar al señor Martínez y decirle que parara, que dejara que Carlos se quedara con todo, solo para no tener que pensar en eso nunca más. Pero luego miraba el rostro inocente de Sofía y sabía que no podía. Esta lucha no era solo por reclamar mi pasado, era por proteger su futuro de las sombras del mío, como predijo el señor Martínez. La reacción de Carlos al recibir la notificación judicial fue explosiva. Amenazó a testigos, intentó sobornar al juez y contrató a un abogado reconocido de Córdoba, conocido por sus métodos poco ortodoxos. Pero cometió un error fatal. Subestimó la cantidad de personas a las que había perjudicado a lo largo de los años. Personas que ahora estaban dispuestas a testificar contra él. Ex-peons, comerciantes de Villa María, incluso Raúl Gómez, que ahora tenía desacuerdos con Carlos por negocios turbios. Uno por uno vinieron a contar sus historias, y el testimonio más impactante fue el de Teresa, quien, con voz temblorosa pero la cabeza en alto, relató los años de abuso que había presenciado en la chacra, incluyendo cómo me ayudó a escapar en el juicio. Se prolongó por meses. No pude asistir a las audiencias personalmente. El nacimiento de Sofía y complicaciones posparto me mantuvieron en Rosario, pero Miguel estaba allí, junto al señor Martínez, luchando no solo por justicia, sino por la verdad. En agosto de 1976, llegó el veredicto. El juez ordenó que Carlos fuera removido de la administración de la chacra, que sería puesta bajo custodia judicial hasta que se decidiera la división final de los bienes. Además,
ordenó una investigación penal por las acusaciones de violencia y fraude. La noticia me llegó a través de Miguel, que apareció en Rosario, en medio de la noche, agotado, pero radiante. Lo hicimos. Ana Carlos está acabado. Debería haber sentido alegría, triunfo, reivindicación, pero lo que sentí fue un alivio tranquilo, como si un peso que había cargado durante años finalmente se hubiera levantado de mis hombros. No se trataba de derrotar a Carlos, se trataba de liberarme de él, de su poder sobre mí, sobre nuestras vidas. Sin embargo, el destino tenía un último capítulo guardado para esta historia. 2 semanas después del veredicto, mientras la chacra estaba bajo administración judicial y se preparaba un inventario completo de los bienes, ocurrió la tragedia que de alguna manera siempre supe que pasaría. Carlos, que ahora vivía prácticamente aislado, en una parte de la casa principal, que no fue destruida por el incendio, negándose a irse a pesar de la orden judicial, estaba revisando el silo de maíz solo, borracho como de costumbre. ¿Qué pasó exactamente? Nadie lo sabe con certeza. Los peones escucharon gritos, corrieron a ayudar, pero era demasiado tarde. Carlos había caído dentro del silo y se asfixió bajo toneladas de granos de maíz. Cuando escuché la noticia, me senté en silencio en la terraza de nuestra casa en Rosario, mirando hacia el horizonte donde el sol se ponía en tonos de naranja y rojo. No sentí alegría, ni tristeza, ni culpa, solo una extraña sensación de que un ciclo se había completado, que la justicia, de alguna manera, había encontrado su camino. La justicia, al final, no vino de un martillo de juez, sino del camino destructivo que Carlos se labró para sí mismo, con este acto final y trágico. La sombra que había acechado a Ana durante tanto tiempo, finalmente desapareció. La guerra terminó, pero ahora comienza el viaje más importante, el viaje para encontrar la paz. En las semanas siguientes a la muerte de Carlos, la situación legal cambió. Como herederos directos, Miguel y yo nos convertimos en los dueños de la esperanza, con la condición de garantizar una pensión de por vida para mamá, que ahora vivía en una casita en el pueblo, cuidada por una enfermera. Pero ni Miguel ni yo queríamos volver a la chacra, marcada por tantos recuerdos dolorosos. Decidimos venderla a una cooperativa agrícola que prometió mantener los trabajos de los peones y modernizar la producción. Con mi parte del dinero, Esteban y yo abrimos una pequeña clínica en Rosario, enfocada en atender a mujeres y niños de zonas rurales. La vida continuó. Tuvimos 2 hijos más. Después de Sofía, Lucas y Clara, Esteban siguió con su trabajo dedicado en medicina comunitaria, y yo me especialicé en obstetricia, ayudando a traer al mundo a cientos de niños a lo largo de los años. En 1989, recibimos una invitación para tomar la dirección de un hospital en San Rafael, Mendoza, un pueblo pequeño, pero prometedor, lo suficientemente lejos de Villa María como para representar un nuevo comienzo. Aceptamos el desafío y nos mudamos con nuestros 3 hijos, ahora adolescentes. Fue allí, entre los viñedos y las montañas de Mendoza, donde finalmente encontré la paz, lejos del calor de los campos de Villa María, lejos de las sombras de la esperanza, lejos del fantasma de Carlos. Y fue allí, también, años después, donde descubrí mi pasión por restaurar máquinas de coser antiguas, un hobby que me conectó, de alguna manera, con mis raíces, con las habilidades que aprendí de mi madre, en esas tardes calurosas, en la chacra, pero transformadas en algo nuevo, algo mío. La justicia no llegó por mi mano, sino por el curso natural de las cosas. Carlos cosechó lo que sembró, víctima de sus propios demonios, de sus propias elecciones. Y yo elegí vivir, construir, renacer de las cenizas de un pasado que intentó, pero no logró, destruirme. En San Rafael me recibió como si me hubiera estado esperando toda la vida. Hoy, a mis 73 años, miro por la ventana de mi taller y veo los Andes enmarcados por el cielo azul. El tiempo va. Parece que fue ayer, cuando llegamos aquí en 1989, llenos de sueños y planes para el hospital que vinimos a dirigir. Esteban y yo trabajamos codo a codo durante más de 20 años en ese hospital. Vimos nacer y crecer niños, acompañamos a familias enteras, dejamos nuestra marca en esta ciudad que nos adoptó,
Cuando él se jubiló, en 2010, yo también decidí descansar de la enfermería, aunque todavía hago voluntariado en el centro de salud una vez por semana. Fue después de la jubilación que mi pasión por las máquinas de coser antiguas realmente floreció. Todo comenzó cuando encontré una Singer de 1920 en un mercado de la ciudad. Estaba oxidada, no funcionaba, abandonada, como tantas cosas valiosas que la gente descarta porque no conoce su verdadero valor. Inmediatamente recordé las tardes en la chacra, cuando mamá me enseñaba a coser y a arreglar la máquina cuando se trababa. Llevé esa Singer a casa y pasé semanas trabajando en ella, limpiando, lijando, reemplazando piezas, ajustando engranajes. Cuando la aguja finalmente subió y bajó suavemente, sentí una alegría indescriptible. No era solo una máquina volviendo a la vida. Era una parte de mi pasado que por fin podía mirar sin dolor. Luego vinieron otras Anne, una Elna, de 1942, una Vigorelli, incluso una rarísima Wilcox y Gibbs, de 1875, que encontré en una subasta en Mendoza. Hoy tengo 23 máquinas en mi colección, cada una con su propia historia, cada una restaurada con paciencia y amor. La gente del pueblo empezó a traerme sus reliquias familiares para arreglar, y así nació mi apodo Anne, la señora de las máquinas de coser de San Rafael. Mi familia creció y floreció aquí. Sofía se convirtió en médica como su padre, y hoy dirige el mismo hospital donde trabajamos. Lucas se dedicó a la ingeniería y vive en Buenos Aires con su esposa y 2 hijos. Clara, mi menor, eligió las artes. Es ceramista y tiene un taller en el centro histórico de la ciudad. Tengo 5 nietos que son la luz de mi vida, Julia y Tomás, los hijos de Sofía, Miguel y Sofía, los hijos de Lucas, y el pequeño Gabriel, el hijo de Clara Esteban, mi compañero de vida por más de 40 años. Falleció hace 3 años de un ataque cardíaco repentino, mientras podaba las rosas en el jardín. El dolor de la pérdida fue inmenso, pero diferente a todos los otros dolores que he sentido en mi vida. Fue un dolor limpio, honesto, el dolor de perder a alguien que amé profundamente y que me amó de la misma manera. No había resentimientos ni arrepentimientos, solo añoranza y gratitud por los años que compartimos. Hoy vivo sola, en esta casa, espaciosa con una terraza que construimos juntos. Pero nunca me siento sola. Mi taller de restauración está en el fondo, una habitación soleada con grandes ventanales por donde entra la brisa de las montañas, el olor a aceite de máquina, mezclado con el aroma de las rosas que Esteban plantó, me trae una sensación de hogar que nunca pensé que encontraría. Después de huir de la esperanza, Miguel, mi querido hermano, vive en Buenos Aires, donde se convirtió en un cirujano reconocido. A sus 71 años, todavía opera unas veces por semana y coordina un programa de atención médica gratuita en comunidades marginadas. Hablamos por teléfono todas las semanas y me visita 2 veces al año. Nuestro vínculo, fortalecido por la adversidad que enfrentamos juntos, es uno de los mayores tesoros de mi vida. En cuanto a mamá, falleció en 1992 sin nunca entender o aceptar del todo lo que pasó. La visité unas veces antes de su muerte y nuestras charlas eran superficiales, evitando cuidadosamente tocar las heridas del pasado. La perdoné, no por ella, sino por mí. Cargar con enojo y resentimiento es una carga demasiado pesada para una vida que eligió ser ligera. ¿Y Teresa? Esa mujer valiente, que arriesgó todo para salvarme, vivió sus últimos años aquí en San Rafael. Cuando supo que nos mudábamos aquí, pidió venir con nosotros. Se convirtió en parte de nuestra familia, una segunda abuela para mis hijos. Falleció pacíficamente en 2007, a los 96 años, dejando un legado de bondad y coraje que mantengo vivo, contando sus historias a mis nietos. La esperanza, según supe, prosperó en manos de la cooperativa agrícola. La casa principal fue reconstruida y transformada en un centro cultural, donde se enseña artesanía y música a los niños de la región. Las tierras siguen siendo productivas, ahora con métodos de cultivo sustentables. Es reconfortante saber que un lugar que albergó tanto dolor ahora genera alegría y sustento para muchas familias anaveses.
Cuando estoy puliendo un engranaje o ajustando la tensión del hilo en alguna máquina antigua, pienso en lo improbable que fue mi viaje. Desde la chica asustada que huyó en una fría madrugada hasta la mujer respetada que soy hoy. El camino fue largo y no siempre fácil, pero fue mi camino, pavimentado con mis propias elecciones, mis propias fuerzas. Las cicatrices que llevo ya no son heridas abiertas, son marcas de una batalla ganada, testigos de una resiliencia que no sabía que poseía. Y cuando miro a mis hijos, a mis nietos, a esta vida que construí en San Rafael, sé que superé no solo a Carlos o al destino que intentaron imponerme, superé el miedo, la desesperanza, la incredulidad en días mejores. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de empezar de nuevo cada día. A los 17, tuve el coraje de huir. A los 21, de confiar otra vez. A los 73, tengo el coraje de mirar atrás, sin que me consuma lo que fue, y de mirar adelante con esperanza, por lo que aún será. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Y si hoy puedo sonreír cuando me miro al espejo, es porque sé que la mujer que me devuelve la mirada es una vencedora. No porque nunca cayó, sino porque siempre encontró la fuerza para levantarse a la vida. Me enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga, incluso en esas noches terribles, en la chacra, incluso en los momentos de mayor desesperación. Algo dentro de mí permaneció encendido, en una pequeña llama de dignidad que nadie pudo extinguir. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no podemos más. En el momento en que pensé que todo estaba perdido, fue cuando encontré en mis recursos que ni siquiera sabía que poseían. Si estás en una relación abusiva, si estás atrapada con personas que te disminuyen y te lastiman, debes saber que no estás sola. Debes saber que mereces respeto, afecto, dignidad. Debes saber que hay un mundo allá afuera listo para ofrecerte una segunda oportunidad. Como Rosario lo hizo por mí, como San Rafael lo hace hasta el día de hoy. Mi experiencia me enseñó que nuestra historia no termina en los capítulos dolorosos. Siempre hay una página en blanco esperando ser escrita. Siempre hay la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo hogar, un nuevo amor, ya sea por otra persona, por la vida o por nosotras mismas, queridos míos. Gracias por acompañarme. Cuando miro estas viejas máquinas de coser, oxidadas y rotas, me veo a mí misma. Veo un mecanismo que fue descartado, abusado, dejado por muerto, pero aprendí que nada está roto más allá de la reparación. Con paciencia, con las herramientas correctas y con la creencia de que aún hay valor dentro, podés limpiar el óxido, podés reemplazar las piezas gastadas, podés hacer que los engranajes giren otra vez. Tu historia no termina en el capítulo donde te rompieron. Ese es simplemente el momento en que descubrís la fuerza que tenés para reconstruirte. Ahora, en lugar del sonido de metal rechinando en silencio, escucho el zumbido suave y constante de la máquina de coser. Cada puntada ya no remienda las lágrimas del pasado, sino que está tejiendo un futuro lleno de paz y esperanza. El viejo óxido se convirtió en parte de mí, un recordatorio de donde comencé, no de donde terminé. Si esta historia real mía puede inspirarte, cree que vos también podés sanar y renacer.